De acuerdo, entonces hoy corresponde continuar con el estudio del Evangelio según Mateo y nos habíamos quedado en el capítulo 20 al final, ¿cierto? Habíamos visto por el tema de la petición de los hijos de Zebedeo y demás. Y pues bueno, hoy toca continuar ya más dicho, hoy comenzamos con todo un mismo discurso, digamos, una serie de eventos que se dan muy seguido, que ya es precisamente el inicio digamos, de todos los eventos que preceden a la crucifixión, muerte y resurrección del Señor. ¿Sí? Entonces, si ustedes se recuerdan, hasta ahora el Señor ha estado por fuera de Jerusalén. No ha bajado a Judea, ha sido por el norte de la región. ¿Sí? Y ahora precisamente baja a propósito de Pascua. Ahorita vamos a seguir leyendo, digamos, la historia, y ya cuando lleguemos a Pascua, precisamente a propósito de cuando el Señor celebra Pesaj y demás, entonces haremos un recuento de cómo está, de qué está pasando y en qué día llegó y todo lo demás con un poco más de datos, porque si no nos vamos a saltar adelante y tal vez nos hagamos un champú, como se suele decir. Entonces la idea es evitar eso y más bien ahorita seguir el hilo de lo que está, digamos, comentando Mateo. Y después vamos a ver que básicamente, como conocemos, el Señor Joshua no muere un viernes, ¿no es cierto? Como dice la tradición, sino más bien un miércoles en la noche, ¿no es cierto? Entonces, después haciendo cuentas, resulta que el famoso Domingo de Ramos no fue un Domingo de Ramos, sino que más bien habría caído en Shabbat, básicamente anticipando eso. Pero ya cuando lleguemos a Pesach y tengamos todos los datos, vamos a hacer un recuento de todo esto de cuando estuvo en Betania, que va, que regrese y todo lo demás. Entonces, ahí vamos a ver cómo es que fue día a día, digamos, pero ya cuando hayamos recorrido todo eso, nada más como para que no, de pronto no nos anticipemos, porque ya les digo, ahorita lo que más importa es ver qué dice, qué pasó, ¿ya? Entonces, sin mayor preámbulo igual, vamos a comenzar, ¿ya? Entonces, podemos ver, por ejemplo, alguien, no sé si de pronto por ahí, alguien puede ayudarnos con la lectura de Mateo 21, del 1 hasta el 11, ¿sí? No sé si tal vez alguien por ahí lo tiene, algún hermano o hermana. ¿Sí? ¿Alguien por ahí le tiene? ¿Quieres que te ayude? Gracias, gracias, Jimmy, por favor. El 21 del 1 al 11, ya. Hasta el 11. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y dijeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Vale, muchas gracias, Jimmy. Entonces, vale, como tantas veces hemos dicho, parece ya que esta no es la primera vez que leemos de este pasaje, ¿cierto? Entonces, esto es lo que normalmente se suele conocer como la famosa entrada triunfal, ¿no? Entrada triunfal. Pero ahora, pensemos un momento, y esto me pasó y les comento la experiencia que tuve, digamos, al leer y repasar esto. Por lo general, cuando nosotros leemos de este pasaje, especialmente ya como que nosotros pensamos, ¿no es cierto?, de qué trata, ¿cierto? Entonces, lo que se suele decir al respecto de esta entrada, famosa entrada triunfal, que suele ser algo así como que se le recibía como el rey que era y que ellos estaban esperando precisamente y le recibieron, como que alguien se enteró que venía Jesús, ¿no? Y salió toda la gente a recibir
al rey y todo lo demás, y a causa de eso incluso terminan matándole después. Básicamente eso es lo que se suele decir, ¿cierto? O de pronto hemos escuchado, aprendido algo más, ¿sí? Básicamente es, prácticamente es eso, ¿cierto? Como que le están recibiendo como rey. Pero resulta que no, o no necesariamente, por lo siguiente. Primero, que hay que, como les digo, si de pronto todavía nos quedaba en la cabeza ese recuerdo, ese eco de Domingo de Ramos, hay que, digamos, hay que reformar eso, en el sentido de que no fue domingo, ¿ya? Más probablemente, bueno, ya lo vamos a ver con más detenimiento después, como les anunciaba, pero parecería que más bien fue un Shabbat, ¿sí? Fue un Shabbat, y no fue cualquier Shabbat, sino fue el 10 de Nisan. ¿Y alguno de ustedes se acuerda qué pasaba en el 10 de Nisan? O el 10 de Aviv, según la Biblia, ¿alguien se acuerda? O más bien dicho, ¿alguien se acuerda qué pasa en Nisan, en Aviv, en el mes de Aviv? ¿Qué hay ahí? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál fiesta? El 14 de Aviv, el 14 de Nisan, ¿qué es? Peso. Exactamente, Pesaj, Pesaj. ¿Y cuándo es Pesaj? 14 de Nisan. Claro, pero ¿cuándo? Exactamente, muy bien, 14. 14, ¿no es cierto? ¿Y alguien se acuerda qué pasaba el 10 de ese mes? ¿Nos acordamos? ¿Alguien se acuerda? Se preparaba el corderito, ¿no? Sí, tiene que ver con el cordero. No es que se le preparaba en el sentido de que se le escogía. Oh, sí. No, ese día, el 10 de Nisan, se escogía el cordero para Pesaj. Ya nos acordamos, que les dice el día 14 de cada mes de Aviv o de Nisan, de cada año, ¿no es cierto?, será Pesaj para ustedes, ¿cierto? Y dice, y en el día 10 escogerán el cordero. Eso dice en Éxodo 12. Y si no nos acordamos, no hay problema, pero más o menos tengamos estos datos, porque precisamente estos datos son los que se pierden de vista, porque por lo general tenemos, y lo digo, se suele tener una lectura bastante, no les digo cristiana, sino bastante católica de esto, ¿no? Bastante católica de esto, y resulta que lo que está pasando aquí está aconteciendo en la sazón de Pesaj. Así que para aprovechar mejor el tema el tema todo este de estos 4 o 5 días que va a estar el Señor Jesús en Jerusalén y en sus alrededores, vale la pena que nos acordemos o traigamos a la mente lo relacionado a Pesaj. Por ejemplo, esto que en el día 10, era el día en el que se escogía el cordero. Y hay una cosa que suelen decir, ¿vale? Hay una cosa, tal vez esto no lo sepan y les comento. Según la tradición de Israel, según la tradición, resulta que el día en que salieron de Egipto, ya, la primera Pascua, resulta que fue un día miércoles igual, ¿ya? Lo que significa que el día 10 de Nisan cayó Shabbat. Y por esa razón es que a ese Shabbat en la tradición se le conoce como el Shabbat Agadol, es decir, el Shabbat grande, el gran Shabbat, si se le conoce, ¿ya? Precisamente porque ahí fue el día en el que se escogió el cordero de Pesa y, bueno, los judíos siempre se inventan o tratan de dar algunas explicaciones adicionales, pero a partir de ese que fue el primer día, el primer Shabbat, digamos, el primer 10 de Nisan, en donde se escogió el primer cordero de Pesa previo a la salida de Egipto, entonces ahí se le puso ese nombre, ¿sí? Se le puso ese nombre. Ahora bien, resulta que aquí el Señor Jesús está llegando seguramente en un Shabbat y está pasando este acontecimiento, gracias, estoy un poco, se me toman las ideas, este acontecimiento de que el pueblo elige el cordero, porque debemos saber una cosa, era cierto, y es cierto que toda la gente o cada familia tenía que sacrificar su corderito, ya, pero era uno el que se sacrificaba en función del templo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Era uno el que se sacrificaba en función del templo y había toda una procesión, por así decirlo, a propósito de que llegue el cordero de Pesaj para el templo, el que se iba a sacrificar en el templo. Ese era el de un año, todos los de Pesaj tenían que ser de un año, pero este en particular, el que iba para el templo, tenía como que un tratamiento en especial, porque le tenían precisamente inspeccionándole hasta el pelo, digamos, el pelo que está intacto y tal. Entonces resulta que eso estaba pasando en este día, ¿no? En este día 10 de Nisan, ¿sí? Entonces,
Entonces, fíjense, Jesús está llegando en un 10 de Nisan, muy seguramente en Shabbat, 10 de Nisan, y ahí nos responde, porque si no, imaginémonos, y eso era lo que quería, digamos que consideremos un momento. La tradición cristiana, por así decirlo, cristiana, que heredó de lo católico, vale la pena decirlo, respecto de esto de la entrada triunfal, ¿qué suele decirse? ¿Qué es lo que solemos decir? O sea, ¿cómo explica esto que la gente llegue, o sea, que Jesús vaya llegando, y que la gente salga a recibirle con ramas, y Hosanna, el hijo de David, y Hosanna, 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 y tal? ¿Cómo suele explicar? Como lo que decíamos, ¿no? Llegó el rey. Esa es la explicación que se da. Pero resulta que eso es como ver la historia a medias, porque estamos dejando de ver esta fecha, la sazón en la que se está viviendo esto, que como les digo es Pesaj. Y Pesaj, precisamente resulta que, si no me equivoco, entraba la tradición precisamente de que traían el cordero de Pesaj desde el monte de los Olivos y entraban por Jerusalén, por donde estaba entrando el Señor Jesús, hasta llegar al templo. Y por eso es muy curioso, digamos, entre comillas, no muy curioso, es muy significativo, quiero decir, que el Señor Jesús llegue desde el monte de los Olivos, se una, digamos, de esa procesión que ya estaba preparada, y le hagan las loas a él, y no al corderito de Pesaj, al animalito, y llegue después al templo, y haga toda la purificación, bueno, purificación, todo el tema del vuelco de las mesas de los cambistas y todo lo demás, ¿vale? Entonces, eso es algo muy, muy simbólico que está pasando acá. Entonces, como les digo, hay que, si de pronto todavía nos queda un poco de dudas, hay que sacarnos esto de Domingo de Ramos, y por si todavía nos quedaba, con eso se cae porque no tiene sustento en realidad bíblico, el tema de Semana Santa y todo lo demás, y ya ni se diga de fanescas y cosas por el estilo. O sea, no hay, o sea, por más que uno quiera, no, como dicen los argentinos, eso no pega ni con cola. O sea, no hay cómo sostenerlo. Entonces, la perspectiva, y como les decía una vez más, para comprender y aprovechar, saborear mejor este tema de la semana, por así decirlo, del sacrificio del Señor Jesús, es bueno tener muy a la mano, muy presente, todo lo que tiene que ver con Pesaj. Es decir, Éxodo 12, a lo relativo incluso a la segunda Pascua, y algunos temas, como le estoy comentando, de la época, que así se hacía, ¿vale? Entonces, ahí tiene sentido que la gente salga, porque ellos lo que salían a recibir, digamos, no es al Señor Jesús, sino era el Cordero de Pesaj, porque era 10 de Aviv. Y salen a recibirle, y lo que están diciendo no se están inventando de la nada. De hecho, no sé si alguna de sus Biblias tiene alguna nota al pie, en esa parte que ponen, Hosanna al rey de las... ¿Cómo es? Hosanna al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, y demás. En el versículo 9, no sé si tienen alguna nota al pie en ese versículo. ¿Pueden verle? ¿Y a dónde les manda? Salmos. No. ¿A qué? ¿Tienen? Sí, a Salmo 118. Ya. Zacarías 118, ¿qué? 25. ¿Perdón? ¿Perdón, Marlenita, por ahí? Bueno, creo que dijeron Salmo 118, y es así. Salmo 118, 25 y 26. ¿Alguien puede leerle, por favor, por ahí de pronto? A ver qué dice. ¿Alguien le tiene por ahí? Salmo 118, 25 y 26. ¿Qué dice? Puedes leerle durísimo. Zacarías 9. No, ese es más antes. Ya vamos a los Zacarías. 25 y 26. ¿Qué dice, Grecia? Durísimo. 118. Dice así, 25, 26 dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Ahí está. Entonces, fíjense, resulta que este Salmo 118 es de los himnos de Alel, es de los himnos de Alel, que precisamente son los que se entonan en Pascua, en la época de Pascua. Por eso se acuerda que precisamente aquí, cuando lleguemos al ceder de Pesaj, que es el Señor Jesús, se acuerdan que aquí en Mateo dice que después de cantar el gran himno, y ese es el Salmo 136, porque todos estos himnos, el 111, 112, 113, 116, etcétera, en adelante son los Alel. Y eso se canta, nos entonaban a propósito de Pesaj. Por eso es que, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que cuando hacemos del ceder de Pesaj, procuramos entonar o al menos recitar estos salmos? ¿Ya? Son por eso, precisamente. Entonces, Hosanna significa bendito. No, No. ahí vamos. Entonces, Hosanna, lo que sí, en hebreo significa Oshia, se dice Oshiana, ¿Qué son las palabras? Oshia, ¿le suena?
O sea, Exacto. O sea, ¿sí qué significa Oshea? que es No, el verbo, salva, salva. salvar. Más que salvar es el sentido de proveer refugio, ¿no? Proveer refugio, sí, un refugio básicamente, provisión de refugio. Y el na puede ser como un suplicativo, es decir, por favor. Entonces, lo que está diciendo es sálvanos, por favor. Oshia na, Oshia na. Por favor, sálvanos, por favor, protégenos, sería. ¿Ya? Por favor, protégenos, libéranos. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, fíjense, lo que está diciendo es Oshana, Oshiana, o en arameo creo que se dice Oshana, en arameo. En hebreo es Oshiana, ¿sí? Oshiana, la Ben David sería algo así. Oshiana, la Ben David. ¿Qué significa? El Oshiana le pertenece al hijo de David. Exacto, la salvación le pertenece o le corresponde al hijo de David. Fíjense, eso es lo que significa exactamente. Eso es lo que querría decir, más allá de Osana, porque a veces también yo he preguntado mucho, especialmente en el ámbito cristiano, ¿qué se entiende por Osana? Porque es una palabra como que a veces se le usa mucho. Y me llama la atención que siempre, que muchas de las veces no saben qué significa. Y claro, como suena bonito, ¿no? Osana. Entonces parecería que es como una especie de aleluya, alguna cosa así, ¿no? Pero resulta que no. Oshiana significa sálvanos, por favor, sálvanos. Incluso en algunas traducciones pueden ponerle sálvanos ahora, porque es un suplicativo. Oshiana, sálvanos ahora. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, precisamente está en el contexto de Pesaj, del sálvanos, por favor. Sálvanos, que nos vienen persiguiendo los egipcios, que se recuerda todo eso, ¿se acuerdan ustedes? Osana está en griego. Osana es la transliteración al griego, que después pasó al español. Y ahora decimos Osana. ¿Ya? Claro, suena bonito, ¿no? No está mal, ¿no? No está mal decirlo, pero más allá de cómo digamos, siempre es importante que nos acordamos qué dice, qué significa, qué significa. Y cuando aquí dice, Hoshana la Ben David, te diría así, ¿no? O sea, Osana al hijo de David, como ponen así, como ponen aquí. Que en español se entiende como, no sé, le entiendo como que si fuera una alabanza, ¿no? Como gloria a Dios, bendito sea tu nombre, alguna cosa así. Pero resulta que es muy profundo lo que está diciendo. Lo que está diciendo es la salvación, el Oshiana, le pertenece al hijo de David. En este caso Exacto, en este caso el hijo de David, obviamente es el Señor Jesús, ¿vale? Y dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, que precisamente esto es lo que estaban diciendo, pero porque era la costumbre. O sea, lo estaban recitando porque era lo que se decía en ese momento. Entonces es más o menos como lo que se hacía o lo que se hace después en las misas, no sé si han visto ustedes, y que incluso en algunas partes ya hay estas cosas como que ya se saben de memoria en las iglesias, como que a veces cuando dicen levantemos el corazón, ya, o como cuando las iglesias, ajá, o como cuando las iglesias, por ejemplo, dicen, no, ¿y quién vive? ¿No? O sea, y hay esas cosas que son automáticas. Entonces aquí era más desarrollado, pero era como que, ya viene el Cordero de Pesaj, Osana, o sea, ya se sabían esos versículos, que o sea, era como que ya respondían. Exacto, recitaban, pero seguramente no hay mucha conciencia. Por eso es que después, cuando el Señor Jesús más adelante hace la famosa oración en el Monte de los Olivos, viendo Jerusalén, dice, si no me van a ver hasta que digan de nuevo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí están diciendo esto, pero lo están diciendo porque tocaba, o sea, porque eso es lo que se dice siempre. Ya, pero no había mucho, exacto, no había conciencia. Entonces ellos dijeron, ya viene el corderito, hay que salir, hay que hacer eso. Eso por un lado. Entonces, lo primero que quería que de pronto ratifiquemos, porque tal vez esto no sé si es nuevo para varios de nosotros, pero sí vale la pena que todos sepamos esto y que lo tengamos claro. Sí, entonces el día que está llegando el Señor Jesús es en el día 10 de Aviv o de Nisan, y que corresponde al día en el que se escogía, se seleccionaba el Cordero de Pesaj, que para la época se hacía como una procesión desde el Monte de los Olivos precisamente, y entraban a Jerusalén, y entraban y terminaban en el templo precisamente, donde en el templo se le tenía por los 5 días siguientes hasta que en Pesaj se le degollaba. Con el sumo sacerdote, ese Cordero de Pesaj, además de todos los que iba llevando la gente para que le sacrifiquen en el templo. Pero era como que el especial, el simbólico de todos. Vale, eso por un lado. Entonces, como para tener más conocimiento de la sazón, o sea, de la época que estaban viendo, de la temporada, ¿vale? Ahora, por otro lado, hay otra cosa aquí. Eso, digamos, nos resuelve el tema de por qué la gente actuó así. ¿Sí? ¿Ya? ¿Por qué la gente actuó así?
Ahora bien, lo otro, por otro lado, hay el tema de por qué Jesús actúa así, ¿ya? Porque él tranquilamente pudo decir, bueno, esa cosa es una cosa que, no sé, como cualquiera de nosotros podría tal vez reaccionar ante, claro, esa es tradición, y yo me aparto, alguna cosa, mejor entremos por acá de un ladito, por otro lado, ¿no es cierto? Pero no, él decide entrar ahí. ¿Por qué? Y entra precisamente con esto de montado en un pollino de asno, en un burrito, en un burrito, ¿ya? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hace esto? ¿Y por qué los discípulos le dicen, vayan a dos, vayan y busquen y traigan, y si alguien les pregunta, digan que el Señor lo necesita? En otros evangelios ponen que el maestro lo requiere, ¿no? Pero básicamente es la misma idea. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hacen esto? Y aquí precisamente Mateo tiene este añadido, ese, digamos, este plus, esta explicación que no tienen los otros evangelios. ¿Ya? En los otros evangelios solamente dice, les mandó para que traigan el pollino, y enseguida van al tema de que ya lo saben. Pero aquí Mateo nos explica por qué hace esto, y es una ventaja hermosísima, porque nos da cuenta que Mateo es uno de los primeros libros que se escribe precisamente en la época y que tiene, una vez más, estas informaciones un poco codificadas, que si nos despegamos de la época, nos perdemos por qué se puso eso ahí en ese momento. Así que fíjense, si volvemos un ratito al versículo 4, dice, ¿no? Todo esto aconteció para que se cumpliese. Recuerdan que así comenzó el libro. Todo esto comenzó para que se cumpliese, es decir, para que se vea reflejada en el Señor Jesús la llenura de su palabra. ¿Sí? Y dice, decida la hija de Sión, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, ¿no? El 5, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Sí? Entonces, fíjense. Entonces, ahora, si nosotros le decimos de esto, cualquiera de nosotros, la intuición que nos brota, digamos, que nos salta así nomás, es decir, ¿qué pasó? Ah, claro, esto, y es lo que nos decía Marlenita y Nico, ¿no? Esto está citando a Zacarías, ¿ya? Zacarías 4:4, ¿cierto? 9:9, perdón. Zacarías 9:9, eso está citado en Zacarías 9:9. Entonces, la conclusión que normalmente se suele arribar es que, Zacarías 9:9 es profético, es mesiánico, y el Señor Jesús lo tiene que cumplir. Por lo tanto, Jesús es el Mesías, ¿no es cierto? Esa es la conclusión como que bastante, digamos, espontánea. Pero resulta que hay algo un poco más de fondo. Y esto nos requiere, digamos, que nos acordemos también de lo que habíamos hablado al inicio de la carta. Y si ustedes se acuerdan de este evangelio, al principio de lo que hablábamos, es que uno de los objetivos de este evangelio es presentar y demostrar, más que presentar, es demostrar que Jesús, que Yeshua, es el Mesías. Y más que nada, que es el Mesías que se esperó desde siempre. ¿Y se acuerdan que al principio de cuando estudiábamos Mateo, vimos en algunas partes cómo se entendía la figura de Mesías? O sea, no solo la figura, digamos, la figura en tanto figura teológica de la época. O sea, ¿qué entendía la gente por Mesías en la época? Por Mashiach, por Cristo, en la época. ¿Vale? ¿Se acuerdan ustedes? Entonces, por lo general, lo que normalmente se suele poner el énfasis es que la gente en la época esperaba un Mesías tipo ¿qué? Libertador, guerrero, rey, ¿no es cierto? Que libere del yugo romano, ¿no es cierto? Pero resulta que eso o esa visión es apenas una de al menos tres que había. Esa era la visión de los fariseos, incluso de los celotas de la época. Pero resulta que había otras visiones. E incluso dentro de los mismos fariseos había otras interpretaciones. Y por eso es que este versículo de aquí es focal. Es importantísimo. No está puesto ahí de gana. No está puesto solamente para que digamos, Zacarías es mesiánico, Jesús es el Mesías y ya está. No, porque aquí hay un problema. Hay un problema teológico. Porque resulta que en este pasaje de aquí, que obviamente es mesiánico, pero dice, he aquí que el Mesías viene montado, manso, humilde, montado sobre un burro. Entonces, si los vemos así literal, nosotros diríamos, claro, es una cuestión de, ahí dice un burro, Jesús se sentó sobre un burro y entró. Se cumplió. Pero resulta que los sabios de la época discutían y decían, ¿pero qué significa que venga montado en un burro? O sea, está muy bonito, pero ¿qué significa eso? ¿Qué quiere decir? Entonces decía, primero, que venga montado en un burro no es lo mismo que venga montado sobre un caballo. ¿Ya? Entonces dice, ¿por qué? Y ahí hacían una discusión, que eso quedó grabado en el Talmud. Y resulta que decían, ¿por qué en Zacarías dice que el Mesías viene montado sobre un burro? ¿Y por qué en Daniel dice que viene sobre las nubes del cielo? Entonces la pregunta era, ¿viene sobre las nubes del cielo o viene sobre un asno? Y primero, ¿qué significa cada cosa? Entonces, la respuesta, para no hacer la discusión muy larga, la cuestión muy larga,
La respuesta corta es que decían, claro, es que se refiere a dos venidas. Y eso decían los sabios desde hace tiempo. Decían, pero ¿de qué depende? Depende de cómo esté el pueblo. Porque cuando viene en el burro, viene lento. Y como viene sobre un burro, es porque el pueblo es pecador. Y viene lento precisamente a purificar al pueblo. Pero si es que el pueblo está ya santificado, purificado, etcétera, viene con las nubes del cielo. Viene rápido, viene como rey. Lo que para nosotros ya enseguida conectamos, decimos primera y segunda venida. Pero ellos decían, ¿y ahora? ¿Cómo mismo vendrá? Y lo que ellos decían era al revés. Nosotros ahora entendemos gracias del Evangelio, y por eso es la maravilla del Evangelio. El Evangelio nos dice, primero venía sobre un burro, y después viene sobre las nubes del cielo. Y en cambio, los judíos entendieron al revés. Dijeron, primero tiene que venir sobre las nubes del cielo, y después, cuando ya liberta al pueblo, entonces le purifica. Claro, lo entendieron al revés. Y por eso es que una de las tantas cosas por las que el pueblo judío no acepta, entre comillas, al Señor Jesús como Mesías. Ya, nos damos cuenta. Entonces, fíjense que estas discusiones bíblicas que a nosotros ni por aquí, ¿no? Porque cuando vemos aquí a lo mucho en las películas, claro, en las representaciones lo que hacen es eso. Entonces, que ponen a Jesús llegando a Jerusalén en una montañita, anda a ver los burros, ponen el burro y entra. Ya. Pero resulta que hay mucho condumio detrás, hay mucha discusión teológica en el fondo, y lo que aquí está haciendo Mateo es una cosa maravillosísima. Es decirnos, ojo, esto significa varias cosas. Una, que el Señor venía lento. Lo que significa que viene montado sobre un burro, significa que viene en condición humillada. Y es lo que pone. Y aquí tu rey viene manso. Viene montado sobre un pollino, sobre un hijo de animal de carga, es decir, viene en condición de siervo. Fíjense. Entonces no está solamente como diciendo, bueno, es que en el profeta Zacarías decía que tenía que montar un burro, entonces consíganme un burro. Claro, para dar cumplimiento. No. El asunto es que ahí había una discusión de qué venía primero. Si venía el Mesías sacerdote que purificaba o venía el Mesías rey. ¿Ya? Y aquí el Evangelio nos da en el clavo y nos dice, primero tiene que venir el Mesías sacerdote. El Mesías que da su vida por el pueblo, que en función de él se purifica el pueblo, ¿ya? Y por eso es importante y por eso es que se le asemeja con el Cordero de Pascua y todo lo más, que es lo que comienza diciendo el Evangelio. Este Evangelio de Mateo, ¿se acuerdan con la presentación de Juan el Bautista? Que dice que ahí el Cordero de Dios, el Cordero, que levanta o que carga el pecado del mundo. Fíjense. Entonces, ahora entendemos, y por eso era importante que también conectemos con lo que decíamos al principio del libro, ¿no? Que fue hace mucho tiempo, pero vale la pena que lo refresquemos. ¿Sí? Ahora, por otro lado, vale la pena decirlo y no está por demás repetir. Para la época se esperaba que venga un Mesías que tenga tres tipos digamos, se esperaba al menos tres, de hecho, se había identificado en la palabra tres tipos de Mesías. La primera, el sacerdote. ¿Sí? La segunda, un profeta. Y la tercera, un rey. ¿Por qué? Porque es tan sencillo como ver dónde aparece en el Antiguo Testamento la palabra Mesías y ver a qué se le relaciona. Entonces, ustedes se acuerdan que al sumo sacerdote se le dice el Kohen Agadol HaMashiach, o el Kohen HaMashiach. Entonces, se le dice, y traduce en nuestras Biblias, el sacerdote ungido. Pero cuando los antiguos leyes decían aquí, al sumo sacerdote se le llamaba Mashiach. Después van a ver que al rey Ciro, por ejemplo, se le llama también el rey Mashiach, el rey ungido. Y también a los profetas en su momento se les llamaba Mashiach. Entonces la pregunta es aquí, entonces lo que vieron los antiguos es, aquí hay algo. Aquí hay una figura que engloba eso. Entonces decían, ¿pero qué viene primero? ¿Cómo tiene que venir? Esperamos que un rey, un profeta, un sacerdote. ¿Qué esperamos? ¿Ya? Porque aquí la Biblia me dice de todo. O sea, si busco al Mesías sacerdote, lo voy a encontrar. Si busco al Mesías profeta, ahí está, profeta como yo les levantaré el Señor, como decía Moisés, ¿no? Ahí está el Mesías profeta. Y después el Mesías rey también. Entonces, ¿a cuál esperaban? Entonces, por ejemplo, los fariseos esperaban al profeta poco y al rey. Los decenios esperaban más bien al sumo sacerdote, al profeta, al Mashiach sacerdote, y así. Entonces había muchas discusiones en la época. Por eso es que cuando el Señor Jesús le dice a ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro, revelado por el cielo, mismísimo cielo, dice que
tú eres el Mashiach. ¿Nos damos cuenta? Entonces ahí seguramente el Señor le hizo entender, le reveló de que no hay tres Mashiach, hay uno, nada más que se va revelando en etapas. Primero viene como profeta, como sacerdote, y después viene como rey. ¿Ya? Entonces fíjense, esa es una de las virtudes del Evangelio que nos resuelve, como digo, nos resuelve discusiones de años, de milenios, y por eso es que el Evangelio es súper, súper mega importante que lo valoremos, digamos, con esa perspectiva, de que nos resuelve discusiones que hay, que hubo hace mucho tiempo, y que para nosotros ya están aquí resueltas, y que nos da muchos argumentos muy fuertes, especialmente contra aquellos que quieran decir que no, que Jesús no es el Mesías, porque eso es lo más fuerte que pueden decir ahora, que Jesús no es el Mesías, que Jesús no es hijo de Dios, o que Jesús incluso no es Dios mismo. Eso es lo más fuerte que pueda decir, y aquí en el Evangelio nos da un montón de herramientas, ¿sí? Entonces, fíjense, eso es lo que está diciendo, ¿no? He aquí viene tu rey, manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de un animal de carga. Eso significaba que el pueblo estaba pecador, que él venía lento, que venía humillado y venía a dar su vida. Y entra como siervo en el 10º día de Pesa, entra y le hacen los honores a él. Y por eso es que más adelante la gente se aloca, digamos, un poco, se altera y dice, por ejemplo, podemos saltarnos al 21:15, ¿no? Dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, oye, lo que estos dicen. Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste que de la boca de los niños, de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y pasó por allí. Y en Lucas, si no estoy mal, es cuando dice, sí, pero déjalos, porque si estos callan, las piedras hablan. Entonces, ¿se acuerdan? ¿Y por qué le dice eso? Porque es que él era el cordero de... Porque los otros estaban preocupados de, te están diciendo a vos y no al animalito. Y diles que se callen, ¿no? Lo que han dicho. Si estos callan, hablan las piedras. Pero aquí, ¿cómo se sabe que era el 10 de abril? Ya lo vamos a ver. Ahorita nada más tengamos estos datos, como les digo, porque ya cuando lleguemos a la semana de, digamos, al Ceder de Pesaj, ahí ya habremos leído todo el tema de dónde fue, que subió a Betania, que regresó, que todo lo demás, y ahí nos va a dar algunos datos de, y faltaban 2 días y todo lo demás, porque si hacemos ese cuento ahorita, nos vamos un poquito más largo y más bien nos adelantamos y demás. Entonces, cuando ya lleguemos a esa parte, ahí hacemos todo el recorrido y ahí nos vamos a dar cuenta de eso. Sí, pero el asunto, digamos, así para hacerlo pronto, para que lo tengamos así, no nos olvidemos, es que no fue ningún domingo de Ramos, no fue domingo, fue Shabbat, y además fue 10 de abril, cuando se escogía el cordero de Pesaj, y que haciendo cuentas después cae precisamente cuando llega a Jerusalén, de nuevo, a hacer ya el ceder, la noche que el Señor fue tomado y demás. Llega a hacer el ceder de Pesaj, cayó un miércoles de noche, digamos, martes de noche al miércoles crucificado, y de ahí se dan el tema de los 3 días y 3 noches, flojito, ¿no? A diferencia de lo que normalmente se suele decir, que el Señor Jesús murió viernes, sábado, domingo, que ahí no hay ni un día y medio, no hay ahí. Entonces, básicamente eso, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, ¿vale? Entonces, ¿qué les parece si avanzamos un poquito más? Tal vez hasta el 12 y el 13, y un par de versículos más. No sé si hasta hay alguna pregunta, comentario, duda, ¿sí? Y no sé si estuvo claro también, ¿sí? ¿He podido ser claro? Sí, sí, vale, ok. Entonces, podemos continuar un par de versículos, ¿ya? Y dice en el 12, ¿no? Mateo 21:12. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Ok. Y aquí hay una cosa que hay que delimitar bastante. Aquí, y por lo general lo que nosotros podemos entender, o lo que normalmente se suele como que uno generar como imagen en la cabeza, es que el Señor Jesús entró al templo. Ustedes se acuerdan que en la época del Señor Jesús el templo era, no solo era el templo, es decir, lo que normalmente se suele decir, lo que construyó, el modelo que dejó construido Salomón, es decir, la casa, por así decirlo, y el altar, sino que había, en la época del Señor Jesús había un cerco, por así decirlo, que era como que todo el patio donde entraban los levitas, donde se hacían los sacrificios y demás, otro patio que era el patio de los hombres y otro patio que era el patio de las mujeres, y después el atrio ya de los gentiles.
¿sí? Que ustedes han visto, y por ejemplo, creo que mi Biblia no lo tiene, no tengo una imagen a la mano. Y la canción que dice, se unieron a tus atrios. No, los atrios son los patios, y ese salmo, si no estoy mal, lo compuso el rey David, y en todo caso está inspirado en el tabernáculo, más que en el templo, ¿sí? Ajá. Los atrios son los patios, ¿sí? El atrio es un patio exterior, pero dentro de una construcción. Ya, eso es un atrio, básicamente. O sea, no es un patio al aire libre, sino es un patio cercado. Exacto, como un colegio. Exacto, exacto. Es un atrio, exactamente. Es un patio pero cercado. ¿Ya? Entonces, lo que quería decir es que por lo general se suele ilustrar como que los vendedores estaban ya en el templo. O sea, y el templo no dentro de la casa, sino en esta edificación, o sea, dentro de los límites que estaba esto de los patios de hombres, patios de mujeres. Ahí y resulta que no. Donde estaban ubicados los vendedores eran los atrios, el atrio, el patio de los gentiles, que era el grande, más grande, a donde podía precisamente ingresar los gentiles. Si un gentil, es decir, alguien que no era judío convertido de la época, intentaba ingresar al patio de las mujeres, que pues, primero, había un letrero ahí que decía, todo gentil aquí entra bajo su responsabilidad, entra aquí, está sujeto a pena de muerte. Entonces, es muy complicado que adentro de ese mini complejito del templo como tal, hayan estado ahí cambistas. Lo que estaban eran afuera. Y aún ahí, y ahí es a donde quería aterrizar. Aún ese complejo del templo, que era una cosa grande, ¿no es cierto? Al Señor le tiene celo, digamos, por ahí, por ese lugar. Tanto por el templo. No sé si me explico, porque aquí parecería que dice que llegó al templo y viera las mesas de los cambistas, pero siendo objetivos, las mesas de los cambistas, de los que vendían los animalitos, estaban afuera en el patio de gentiles. ¿Por qué no? Que cuando Jesús entró en el... Ya, ¿por qué precisamente eso? Porque el templo, para la época y para el escritor, el templo está comprendido todo, no solo la casa, sino todo el complejo. Y resulta que ahí entendemos una cosa. Lo que Jesús entendía por santidad o por templo, digamos, por el lugar santo, no era como ahora lo que se andan peleando el pueblo judío, o buena parte del pueblo judío es ese lugarcito donde ahora está el domo de la roca, ¿no? Y se llama, entre paréntesis, no es la mezquita de Omar, no es. Esto se llama, la cúpula esa dorada se llama ¿cómo dije? No fue. El domo de la roca. ¿Y por qué? Porque ese domo, ese dorado, ¿cierto? Se construyó sobre una piedra que hay ahí, que según los árabes, es la piedra sobre la cual se paró Mahoma antes de ascender al cielo. Y según los judíos, es la piedra donde estaba antes del lugar santísimo, donde se asentaba el arca del pacto. ¿Ya? Esa es según las tradiciones. Pero Jesús no se peleó por una piedra. Fíjense, eso es lo que quiero decir. Jesús no tuvo celo por ese lugarcito, por esa piedra. Tuvo celo por el sector, por el concepto de templo. Entonces, fíjense, y en otro evangelio, no me acuerdo, creo que en el de Juan, que dice que para que se cumpliese, haciendo referencia, y los discípulos entendieron, que decía, haciendo referencia a esta parte de la escritura que dice que el celo de tu casa me consume. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces, no estaba literalmente en el templo, estaba en los atrios, estaba en el atrio todavía muy exterior, y ahí va y les vuelca. Y se han hecho esto, mercado, casa de ladrones, fíjense, casa de ladrones. ¿Y esto por qué? Porque resulta que el templo era, ¿se acuerdan ustedes cuando estudiábamos Levítico? Y algunos de los hermanos, no me acuerdo quién, pero en su momento cuando estudiábamos Levítico, ¿se acuerdan que decía que se comprarán las cosas o se venderán las cosas con el shekel del santuario, con el ciclo del santuario? Ya, entonces resulta que de ahí se agarraron para tener su propia medida. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que, por ejemplo, antes el ciclo no era como decir hoy un dólar, ¿vale? Porque para más o menos que tengamos claro cómo funciona esto del dinero, ¿cómo sabemos que un dólar cuesta un dólar? ¿Y por qué, por ejemplo, es de esto que se devalúa la moneda o una cosa así? Y es porque un dólar cuesta un dólar porque eso está respaldado en oro. Bueno, por lo general, el dinero, especialmente de los gringos, está respaldado en un tema de la confianza. Pero el tema es que hay un respaldo que le da el valor a la moneda. Porque la moneda como tal es plata, es un metal más, no es un metal precioso, no es oro, no es plata. ¿Ya?
Y ese valor, eso lo que vale la moneda, está respaldado en otras cosas, en el comercio de un país, como en Estados Unidos, en la importancia, o como, por ejemplo, funcionaba antes, por ejemplo, en nuestro país, el sucre, por ejemplo. ¿Por qué se devaluaba el sucre? Porque la economía del país no daba y tenían que respaldar, digamos, el respaldo en oro ya no aguantaba eso, entonces tenían que devaluar la moneda para que, digamos, no haya que hacer unos cambios de medios complejos. Pero el asunto, para hacerlo sencillo, es que ahora nuestra moneda actual funciona con el respaldo de oro o respaldo en la confianza del comercio del país. Y eso hace que la moneda sea más fuerte o más débil, ¿ya? Ahora bien, en el momento en la tierra, en la época de Jesús, en el templo, no estaba, lo que estaba avalado era por pesos, porque las monedas eran de metales preciosos, eran de oro o eran de plata, ¿ya? Entonces lo que hacían era pesar un poco de plata, literalmente de metal precioso, ponerle un sello, y ver que pese lo mismo que el ciclo del santuario, ¿ya? Entonces, resulta que el ciclo del santuario era más alto que el ciclo que normalmente comerciaba la gente. Entonces, lo que significa que si yo, por ejemplo, compraba, por así decirlo, un animalito me costaba, un invento, 10 shekels, 10 ciclos, afuera, pues acá me costaba 20. ¿Ya? O sea, me costaban los 10 mismos, pero resulta que, por así decirlo, el cambio estaba 2-1. ¿Ya? Por así decirlo, me invento. Ya no se tomen tan a pecho esto. Pero el asunto es que adentro había su propia tasa de cambio, es lo que quiero decir. Entonces es como que si, es como para que ahora más o menos cachemos. Es como que si nosotros acá comerciáramos con sucres, ¿ya? Y en el templo están en dólares. ¿Ya? Entonces uno quiere comprar acá con sucres, entonces resulta que lo que acá compra con, yo qué sé, 125.000 sucres, allá me venden en $10. Entonces hay un cambio impresionante, así, mucho más caro, ¿ya? Básicamente es eso, ¿ya? Puse a propósito una conversión súper mal hecha, ¿no? Pero para que tengamos la idea. El asunto es que se hacía la conversión de moneda mucho más cara en el templo. Y ahí se justifica y ahí se entiende que le dice cueva de ladrones. Estaban estafando. Estaban cobrando mucho más, porque era el templo. Estaban negociando al cambio del templo Exacto. era más alto. Exactamente, estaban comerciando al cambio del templo, que el cambio del templo era mucho más alto. Entonces, por eso le dice, esta casa, que se supone que es casa de oración, y ahí vale la pena decirlo, no pensemos en la casa de oración para ir, no es solamente eso, es casa de juicio, o sea, para que el pueblo esté ahí a cuentas. ¿Se acuerdan que oración es entrar en juicio, prácticamente? Entonces es casa de ponerse en cuentas. Y por eso es que tienen el altar y todo lo demás, que eso era lo que decía la gente ahí. Poner su animalito para que él muera en lugar del otro, etc. Casa de oración, casa de ponerse a cuentas, casa del juicio. Pero resulta que a la casa del juicio, donde se supone que la gente iba para terminar reconciliada, terminaron haciéndole mercado. Y además un mercado estafador, ya un mercado muy injusto. Y todos los que vendían ahí en el templo eran judíos. Seguramente comerciantes autorizados. Podían ser gentiles. Claro, no, claro. Por lo general lo que se hacía era incluso, según se relata, eran como que, por ejemplo, te vendían incluso un poco más porque es que este es de una granja de un levita. Entonces, un cordero normalito, sí, pero este es un levita. Este es criado por un levita. ¿Qué es lo que hasta ahora se hace en las religiones? No sé si ustedes se han dado cuenta. Que le venden es lo que con alguien solíamos conversando. Vienen felices a veces, ¿no? Es que me traje un poquito de arena de no sé dónde. El agua del río, no sé cuál, una piedra de no sé dónde. ¿Y eso cuánto valió? $10 una piedra. Bueno, entonces a eso es a lo que me voy. Ya entonces se aprovechaban de eso. Claro, el milagrito. Entonces el asunto es que se aprovechaban de eso. Entonces es como ahora, como se juega con la fe. ¿Se acuerdan? Ustedes han leído Huasipungo, ¿no? El tema de cuando le venden la misa, cuando se muere el familiar y le dicen, bueno, está muerto. Pero depende de qué tan cerca del templo, de la iglesia católica, del templo católico, le entierra para ver si es que está más cerca del cielo o no. Entonces le obligaban a comprarse lo más caro, a endeudarse y todo lo demás. Entonces, lo que aquí vemos es que no necesariamente eso, pero sí había un tema de, bueno, si te interesa, este es como que es mejor, ¿no? ¿Ya? Entonces, había ese tema de injusticia. Y por eso es que el Señor se enoja, o con justa razón, y dice, ustedes están haciendo cosas de no hacer. Están
están desdibujando mi casa. Porque al momento de vender, es que imagínense ustedes, al momento de poner un precio al mecanismo que Dios puso gratis, ¿vale? Al momento de poner un precio o ponerle alguna cosa ahí, un intercambio, ya se trastoca y se hace precisamente lo que debería ser una casa de oración, una casa de juicio, donde la gente va a ponerse a cuentas con el Señor, y se le pone a eso precio. Eso es una casa de ladrones, ya una cueva de ladrones. Entonces, fíjense, entonces si podemos entender el concepto, ¿no? Cueva de ladrones, entiéndase, el lugar en donde aquello que Dios ha dado gratis le pone en precio. ¿Vale? Entonces, fíjense, claro, eso sí es lo mismo, pero resulta que este es mejor. Claro, este es mejor. Entonces, ahí hay un montón para hablar si pudiéramos ahora, ¿no? Pero no es la intención. Es nada más por eso. ¿Sí? Entonces, eso básicamente era lo que estaba pasando. Y fíjense que es lo que llega a ser el Señor Jesús a propósito de ser Cordero de Pesaj. Y todo esto está pasando en la sazón de Pesaj, en la previa Pesaj, antes de que el Señor precisamente de su vida. ¿Sí? Y vamos a ver en adelante que precisamente el Señor después de esto se aleja un poco, va a Betania, pasa el tema de la resurrección de Lázaro, después regresan, y ahí cuando regresan es el tema ya de la última cena y todo lo demás, como normalmente se les llama. ¿Sí? Entonces lo que nada más quería por ahora, y para no hacer el cuento muy largo, es que si podemos para las siguientes semanas, repasemos lo de Éxodo 12, que está precisamente en la institución de la Santa Cena, repasemos un poco todo lo que habíamos leído y nos pongamos también en el chip de, digamos, en el contexto de Pesaj, de que esto está pasando en Pesaj y que el Señor Jesús está haciendo todo lo que tenía que hacer en función de que Él era el Cordero de Pesaj. Y si ustedes, más dicho, y como vamos a ir viendo, resulta que en esos 5 días se inspeccionaba que el Cordero de Pesaj esté íntegro, que esté intacto, no tenga defecto. Y resulta que cuando ya llega aquí a Jerusalén, lo que más hacen los fariseos, e incluso se apoyan de sus enemigos, de los herodianos, por ejemplo, ¿no? Que eran enemigos, ya no pueden los fariseos, les mandan a los herodianos, no pueden los herodianos, les mandan a los saduceos. Y les hacen preguntas muy complicadas al Señor. Y el Señor Jesús les deja con la boca callada, y precisamente es como que le ponen a prueba al Cordero de Dios para ver si tiene algún pecado, alguna falla, y no le encuentran ninguna. ¿Ya? Y ahí se demuestra que el Cordero de Pesaj, aún en eso, digamos, del Señor, hizo las cosas como tenía que hacerlas, para demostrarnos a nosotros que habíamos de leer esto a 2000 años de distancia, que Él era el Cordero, que Él era, como dice después en Apocalipsis, el Cordero inmolado, el Cordero degollado, que después vendría a ser el Rey y demás. ¿Sí? Entonces, no sé si hasta ahí hemos sido claros. Y claro. Y no sé si es que podemos quedarnos hasta ahí. Para la siguiente semana, retomar desde el versículo 14 y ver si es que podemos avanzar bastantito, porque el tema de las parábolas de este capítulo 21 es una sola línea igual. ¿Sí? Entonces, no sé si es que por ahí tenemos alguna pregunta, algún comentario. ¿Sí? ¿No? Espero haber sido lo suficientemente claro. Y si no, igual Dios mediante la siguiente semana, hemos de retomar algunos detalles que de pronto no se nos pudieron haber olvidado. ¿Sí? Básicamente eso. ¿Vale? Entonces, qué gusto.